no solamente la economía neoclásica, digamos, de corte capitalista o neoliberal, sino también la visión neoclásica económica que está detrás de las teorías económicas del marxismo. Y también lo que no últimamente, pero en los años 70, 80 se llama ecología social, que cree que no hay problemas ambientales en realidad, que son todos sociales. Siguiendo con esta visión de que la cultura es más importante que la naturaleza, hay un refinamiento de esta visión hacia lo que es el mito de la naturaleza perversa tolerante. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza soporta un poco, tolera un poco, pero llega un momento que se venga o que se cobra nuestra actividad, nuestra acción. En este tipo de visión está enmarcado el desarrollismo actual, que se basa en la ciencia y la técnica, que considera que la ciencia y la técnica son los únicos instrumentos a disposición del ser humano para entender a la naturaleza, y que de última, conociendo todos sus detalles, todas sus leyes, nosotros podemos seguir dominando a la naturaleza de una manera un poquito más sutil, pero sin dejar de ver a la cultura como lo más importante. Ahora la gente se ha empezado a cuestionar si realmente existe esta dicotomía entre naturaleza y cultura. Vamos a ir rápido sobre esto. Y se habla, por ejemplo, de la construcción social de la naturaleza, hasta qué punto la naturaleza existe o no existe, incluso se llega a plantear. Hay algunas cuestiones catastróficas que dejan a las claras que hay una vinculación muy, muy cercana entre naturaleza y sociedad. Y hay sistemas híbridos que ya no son ni naturales ni artificiales, con lo que la distinción empieza a desdibujarse un poco. Debajo de estas presentaciones ustedes van a ver algunas fuentes, algunos artículos originales que son los que yo utilicé de base para construir esta presentación. Esta presentación queda a disposición, así que ustedes la pueden después citar. La cuestión ambiental empieza a tomar forma a partir de los años 60, y se empieza a ver a la naturaleza como algo que envuelve de alguna forma a la cultura, que es lo que está alrededor de la cultura, y ahí surge la idea de medio ambiente, de ambiente, environment, o sea, lo que está alrededor de, lo que rodea ¿a quién? A nosotros, a la cultura. Este modelo huevo, planteado inicialmente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, considera que la cultura está dentro de la naturaleza. Y el mito que subyace detrás de esta idea es que la naturaleza es efímera, que nosotros podemos, sin quererlo, incluso sin quererlo, destruirla, porque no tiene una capacidad de recuperación muy, muy grande. El ambientalismo tradicional generalmente se enmarca en este tipo de visión. Una visión extrema es la que plantea que naturaleza y cultura son una sola cosa. Hay una fusión completa entre naturaleza y cultura, y esto es lo que subyace detrás de lo que se llama la ecología profunda, por ejemplo. Las cuestiones que surgen en los años 70 como contrapartida del desarrollo, digamos, imparable aparentemente de la revolución industrial. Y después llega, en los años 80, lo que ustedes ya conocen, y que es el desarrollo sustentable, la idea de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable dice básicamente que la dicotomía existe, pero mete un tercer elemento en el análisis, que es supuestamente el elemento conciliador de esta dicotomía entre naturaleza y cultura, y paradójicamente ese elemento es la economía. La discusión puede ser muy larga en este punto, pero esta es la famosa triple línea de base, o las famosas 3P, ¿no? De gente, planeta y ganancias, dinero. Prosperidad, dicen algunos. Bueno, ¿en qué se basa esto? Se sigue basando en la misma dicotomía. Vamos a pasar rápido esto. Se introducen algunos conceptos interesantes, como el concepto de justicia intergeneracional.
Y como les decía, la dicotomía pasa a ser resoluble por la dicotomía entre naturaleza y cultura pasa a ser resoluble por la economía. Algo que, a mi juicio, es absurdo. Digamos, solamente pensar que la economía puede resolver esa dicotomía es relativamente absurdo. Sin embargo, esta es la visión más difundida hoy en el mundo de la cuestión de ambiental y de sustentabilidad. Lo máximo a que llegan los gobiernos hoy en día es apelar a este concepto. Y también las empresas, la responsabilidad social empresaria, la ecoeficiencia, la modernización ecológica, todas estas herramientas que hoy se usan para valorar la cuestión ambiental están basadas en esta visión. Bueno, tanto en el informe Brundtland como en la visión de los gobiernos en el momento actual, el crecimiento sigue siendo esencial, el crecimiento económico. La lógica que se acepta como única es la lógica del mercado. Y, por supuesto, hay un análisis político que es totalmente tecnocéntrico, que tiene que ver con la tecnología que nos va a salvar de cualquier cosa que pase en el futuro. En la práctica, el desarrollo sustentable, tal como lo vemos hoy en día, no es más que un modelo así que yo le llamo el modelo ratón Mickey, que es la economía que adopta un rol absolutamente excluyente y no solamente queda de lado la cuestión natural, sino que también queda de lado la cuestión cultural que no sea económica. Esta es mi visión, mi idea de lo que es hoy el desarrollo sustentable, tal cual lo defienden gobiernos y empresas por igual. Bueno, pero hay otros marcos conceptuales que ya han sido desarrollados y que están, digamos, listos para ser utilizados, si se quiere, y uno de ellos es el concepto de lugar, el concepto de territorio, paisaje, hábitat. En este concepto, tanto naturaleza como cultura pasan a estar incluidas dentro del contexto particular de cada lugar. Si se fijan, la economía vuelve a su lugar dentro de lo que es la cultura, y no como en el modelo de desarrollo sustentable, en el cual la economía tiene la misma dimensión que la naturaleza y que la cultura. Bueno, hay generalmente antropólogos que son los que han iniciado este tipo de visión de esta dicotomía, de esta cuestión del desarrollo, y básicamente el concepto de lugar se opone al concepto de globalización. Hay una especie de enfrentamiento con el concepto de globalización desde el momento en que se define a la globalización como el triunfo del no lugar. Ese concepto que se aplicó inicialmente, por ejemplo, a los aeropuertos. El no lugar, el lugar donde es igual en todas partes. Los movimientos de justicia ambiental, últimamente, han apelado mucho a esta idea de territorio. También los movimientos indígenas, las luchas territoriales, las luchas por la tenencia de la tierra, apelan mucho a la idea de territorio, como una suma de las cuestiones naturales y culturales de un determinado lugar. Bueno, ahora, hay una crítica al concepto de lugar, ahí dice lugar dentro de esa esfera azul, que es que no incluye demasiado claramente en la idea de tiempo. Está la cuestión espacial, la cuestión cultural, pero no está incluida netamente la cuestión tiempo. ¿Por qué? Porque dicen los que dicen esto, que la globalización no solamente es un no lugar, sino que también es un no tiempo, es una hora, es un ya, consumo inmediato. Esta inclusión de las personas en el marco conceptual de evaluación de la sustentabilidad permite incluir de manera explícita en la discusión de desarrollo algunos aspectos que están vinculados directamente con las personas. Como por ejemplo, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de identidad. La identidad es una cosa estrictamente personal. Si bien es una sensación de pertenencia a una cultura determinada, la sensación de identidad es estrictamente personal.